¿Cómo estás? Dios te bendiga, te habla Haz y te quiero dar la bienvenida a esta nueva serie de podcasts con la mirada puesta en Jesús. Espero y deseo que el Señor hable a tu corazón y que te sea de muchísima bendición. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Qué bueno poder volver a encontrarnos una semana más, un nuevo lunes, donde vamos a estar hablando de un tema muy importante que me parece fundamental para nuestra vida cristiana, para nuestro discipulado, no solamente a nivel iglesia, sino en nuestra vida espiritual. Este es un concepto que debemos entender y debemos vivir y aplicar a nuestra vida diaria. Así que hoy titulé este nuevo episodio número 5, La sangre de Cristo. Y como lo dice el título, hoy vamos a estar hablando de esto, que es muy importante, y justo en estos días pude asistir a una campaña donde vino un evangelista muy reconocido y trajo esta revelación, podríamos decir, esta revelación de la palabra de Dios que es fundamental, y me pareció importantísimo poder compartir sobre esto y poder hablarlo, porque justamente en este tiempo también estoy viendo la materia de Hebreos, y el escritor de Hebreos, el autor, va a hablar mucho del sacrificio de Cristo y de lo que significa para nosotros vivir en el nuevo pacto, ¿no? El pacto que Jesús estableció en la cruz y en la resurrección. Entonces, hoy quiero que hablemos de este tema. ¿Qué es la sangre de Cristo? Porque siempre decimos la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo puede limpiar un corazón, la sangre de Cristo puede limpiar una conciencia, puede traer sanidad, y son diferentes, podríamos decir, acciones dentro del poder de la sangre de Cristo que se pueden llevar a cabo, ¿no? Por supuesto, orando por una persona, tenemos que saber que hay una palabra en Isaías que dice que nosotros fuimos curados por las llagas, ¿sí? de Jesucristo. Es una profecía que se iba a cumplir en Calvario, ¿no? Justamente en el lugar donde Jesús entregó su vida. Entonces, hay muchos términos que se usan hoy en día con respecto a la sangre de Cristo, pero primero tenemos que saber a qué nos referimos, de qué estamos hablando. En Monte Getsemaní, Jesús tomó una de las decisiones, si no la más importante de su vida humana. Entonces, en ese momento fue donde él clamó al Padre, ¿no? Clamó al Padre y le dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, sin que yo la beba, ¿no? Si es posible, que esta situación no se tenga que dar, hacelo, pero solamente si es tu voluntad. Una sujeción a la voluntad del Padre por sobre todas las cosas, porque Jesús estaba sintiendo el peso humano, Jesús estaba sintiendo la debilidad, Jesús estaba cansado porque fue 100% hombre. Jesús, podríamos decir, también estaba oprimido porque, por supuesto, el enemigo trataba de avanzar sobre él, aunque nunca lo logró, pero sentía la opresión que el ser humano muchas veces siente, ¿no? Y también el peso del pecado. Y no solamente del pecado de las personas que estaban viviendo en ese tiempo, sino que también el pecado de las personas que habían muerto y el pecado de las personas que iban a creer. Miles de millones de personas que iban a entregar su vida a través de la fe en Jesús, y que esos pecados Jesús sintió el peso sobre su vida. Y en el monte Getsemaní, el monte de los olivos, porque en ese monte se prensaban los olivos para extraer el aceite. Entonces Getsemaní significa prensa, lugar donde uno es prensado, donde se extrae el mejor aceite, el aceite puro. Y ahí en ese monte es donde Jesús tenía intimidad con el Padre, donde hizo esta oración. Y también es el lugar donde Jesús comenzó a derramar su sangre. Así es, desde el monte Getsemaní Jesús comenzó a derramar su sangre. Dice que sus gotas caían como sudor.
Y esto tiene un término médico, no es algo que no se puede comprobar, es algo real, ¿sí? Entonces es algo que está probado por la ciencia y algo que Jesús vivió de verdad. Él comenzó a derramar su sangre en el monte Getsemaní, luego de hablar con sus discípulos que ellos no velaran, les dijo: ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces allí comenzó este caminar, ¿no? Este peregrinaje hasta la cruz, hasta el monte Calvario, donde se vivieron diferentes escenas, también el azote, los golpes, las patadas, las piñas, como le decimos acá en Argentina, el desgarro, las quebraduras en sus huesos, los tajos en su cuerpo que nos dan a entender que Él fue perdiendo su sangre desde Monte Getsemaní, desde que fue aprehendido en ese lugar y comenzó a derramar su sangre. Fue perdiendo, ¿no?, su sangre desde el Monte de los Olivos hasta llegar a Calvario. Me imagino también que cuando le solicitan a Simón de Cirene que le ayude a cargar la cruz fue porque Jesús ya estaba tan débil de tantos golpes, de tanta masacre que se había cometido en su cuerpo físico, de tanta sangre que había perdido. Pero yo me imagino a Jesús caminando hacia el Calvario con un objetivo firme, un objetivo concreto, un objetivo espiritual, un objetivo que cambiaría la historia de la humanidad, y era ni más ni menos que hacer la voluntad de Dios, que dice que Él amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo. Él dio a su Hijo, pero también su Hijo se dio por nosotros, porque a Jesús nadie lo obligó. Él tomó la decisión de cargar con nuestros pecados, de pagar nuestra deuda, y nuestra deuda fue pagada a Dios, porque nosotros a Satanás no le tenemos que pagar nada, ni Dios le debe nada a Satanás. Nosotros pagamos la deuda que teníamos con Dios por haber desobedecido a su palabra, por haber sido pecadores, por ser pecadores. Teníamos que pagar una deuda que no teníamos forma. No había forma, solo un sacrificio perfecto. Por eso Jesús se entregó voluntariamente por nosotros. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, decimos que la sangre de Cristo verdaderamente, y es algo tangible y es poderoso, que tiene poder, porque la sangre de Cristo comienza a actuar en una persona, en primer lugar limpiando sus pecados cuando hay arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, puede experimentar, ¿no? Dice que Jesús estaba en la cruz y un hombre se arrepiente. Él ve que la presencia de Dios estaba en Jesús. Él ve que Jesús era Dios y tiene una convicción. Entonces dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: tranquilo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la sangre ya tenía poder, la sangre ya estaba actuando por medio de la fe, porque ya estaba siendo derramada. Y esto es maravilloso porque yo imagino que esta es una de las historias que relata la Biblia, pero hay mucha gente que creyó, hay mucha gente que vio sufrir a Cristo, que habrá gritado, habrá sentido la conmoción de decir: están crucificando a alguien inocente. Imposible no sentir un escalofrío, no sentir algo en tu interior cuando pensás en que Jesús no escatimó nada por nosotros. Dio su piel, sus huesos, su sangre, cada célula de su cuerpo fue entregada por nosotros, porque sabía que era la única manera de que nosotros podamos recibir perdón. Entonces la sangre de Cristo en primer lugar trae perdón. Trae perdón, trae libertad a una vida oprimida, trae restauración a nivel personal, a nivel familiar, en un matrimonio, en la relación de hijos a padres, de padres a hijos, de hermanos. La sangre de Jesús es poderosa. La sangre de Jesús puede traer libertad completa a nivel
mental, espiritual, físico, la sangre de Jesús verdaderamente es poderosa. Puede transformar nuestra vida, puede cubrir un corazón, puede cubrir multitud de faltas. La sangre de Jesús no tiene precedentes, no tiene ningún tipo de impedimento, no hay nada que la pueda limitar. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero llevarte una historia que se encuentra en Génesis capítulo 4 y es la historia de Caín y Abel. Al principio te decía que pude ir a una campaña esta semana y Dios me habló tremendamente con este pasaje y es un pasaje que me tiene emocionada porque nunca lo había asociado, había hecho un paralelismo con el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero a través de esta revelación dije, wow, me voló la cabeza, como decimos acá en Argentina, porque realmente yo dije, qué tremendo el poder que hay en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús está vigente hoy. Quizás, esto es un paréntesis, pero quizás hoy sentís que cometiste un pecado, que fallaste en algo, que tuviste un mal pensamiento y sentís culpa. Sentís una culpa que te abruma. Déjame decirte que la culpa, personalmente, yo creo que no viene de Dios. Lo que sí viene de Dios es el arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento en tu corazón, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando. Y si el Espíritu Santo está obrando, yo te animo a que puedas decir, Señor, aunque fallé acá, entiendo que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo está vigente y que puede limpiar mi vida, mi corazón, mi mente, mi espíritu en el nombre de Jesús. Entonces, cerrando con esto, Génesis 4:8 relata esta historia, ¿no? Donde dice que después de haber ofrendado Caín y Abel, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel, porque él había traído lo mejor para el Señor, con una actitud correcta, con un corazón bueno, bondadoso. Sin embargo, Caín no fue de la misma manera. Él agarró lo que le sobraba, lo que quizás estaba de más, no miró. Fue algo como para competir con su hermano, podríamos decir, ¿no? Él conocía a su hermano, sabía lo que su hermano podía hacer. Entonces, quizás lo habrá visto traer lo mejor y dijo, bueno, yo también le voy a dar algo a Dios. Pero después se enojó con Dios y se enojó con su hermano Abel por haber dado una ofrenda, pero también se enojó con el Señor por no haber reconocido, por así decir, exaltado la ofrenda del mismo Caín, ¿no? Entonces, acá se da esta historia donde lamentablemente ocurre el primer homicidio de la Biblia, cuando Caín lleva a su hermano Abel al campo, y esto no es raro porque Caín era el mayor. Entonces le dice, vamos al campo, y allí, tan enojado, decidió terminar con la vida de su hermano. Entonces, no conforme, Dios se le aparece a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Tremendo Dios, porque Dios sabía dónde estaba Abel. Pero Dios le dio la oportunidad a Caín de que confiese y él dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, encima se hizo el canchero, se hizo el vivo, se hizo el desentendido de la situación, no conforme con lo que había hecho. Entonces le dijo, maldito seas, porque la sangre de tu hermano clama. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Claro, nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Y dice que la sangre habla, la sangre tiene esta particularidad, puede hablar. Es algo difícil de entender, pero es así, porque está escrito de esta manera. Entonces, la sangre de un ser humano puede hablar. Dice que la sangre clamó a Dios. Y podemos entender este clamó a Dios como un clamor de justicia. Mi hermano me asesinó. Clamo por justicia. Ahora bien, dice que Dios después resguardó a Caín, mostró misericordia a pesar de, porque Caín empezó a tener miedo de que todos lo matasen, de que cualquiera que se cruzase en su camino terminara con su vida. Y él dijo, grande es mi castigo. Le pareció grande. Dios lo podría haber fulminado ahí, pero Dios le dio la oportunidad de seguir viviendo y aún así le pareció grande el castigo después de lo que había hecho.
tremendo. Esa es la actitud que muchas veces tomamos los seres humanos. Pero algo muy interesante es que el clamor de Abel suena a un clamor de justicia. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, yo no tenía este concepto, la verdad que lo escuché en estos días y sinceramente concuerdo mucho. Vos orá al Señor y si te pasa igual, es algo glorioso porque a mí me voló la cabeza. Hebreos capítulo 12, versículo 24, dice que Jesús es mediador de un nuevo pacto, un mejor pacto. Jesús es el mediador, el que está en medio, ¿sí?, de Dios Padre y de nosotros los seres humanos. Jesús está en medio, Él es el intercesor. Ahora, dice también la palabra en Hebreos 12, versículo 24, ya se los quiero leer porque no se los quiero decir de una manera parafraseada, sino tal cual está escrito porque me pareció muy interesante. Entonces, leemos juntos Hebreos 12, 24 y dice: Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Wow! Yo no sé si me venís siguiendo, ojalá que sí, pero lo que está diciendo es, la sangre de Jesús no está clamando igual que la de Abel, porque la sangre de Abel clamaba justicia por sí mismo, porque habían terminado con su vida, y es entendible, y es justo. Pero la justicia de Dios no es igual que la justicia humana. ¡Wow! La justicia de Dios es justicia divina y va en contra de la lógica humana. Entonces podemos entender que Abel clamó por justicia para sí, pero Jesucristo no clamó justicia para sí. Jesucristo clamó por vos y por mí y clama aún hoy. Su sangre clama, la sangre que fue derramada en esta tierra que aún está vigente. Esa sangre clama ayer, hoy y hasta que el Señor venga, por arrepentimiento, clama por corazones limpios, clama por santidad para sus hijos, clama por sanidad para tu cuerpo, clama por sanidad para tu mente, clama por libertad para las vidas oprimidas, clama por aquellos que creyeron, por los que están tibios, por los que se van a arrepentir mañana, por los que van a creer. La sangre de Jesús está clamando. Y no clama por sí mismo, clama por nosotros. Entonces yo quiero que hoy entiendas que la sangre de Jesús tiene poder y es real y es algo genuino. Si vos lo crees, nada ni nadie te va a poder detener porque sabes que la sangre de Jesús está sobre tu vida. Si vos crees en Jesucristo, en que Él es tu Señor, que Él murió en esa cruz desde monte Getsemaní y empezó a derramar su sangre y en el monte Gólgota terminó derramando cada gota de su sangre, pero no conforme, al tercer día resucitó de entre los muertos por el Espíritu de vida. Si vos crees eso, déjame decirte que la sangre de Jesús está sobre tu vida. ¿Y cómo aplicamos la sangre? En nuestra oración diaria, decir: Señor, que tu sangre preciosa cubra mi vida, mi corazón, mi mente, mi espíritu, mi familia, mi iglesia local. Que tu sangre cubra mi propósito, porque solo tu sangre tiene el poder. Lo que vos hiciste en esa cruz tiene poder, pero la cruz de madera en sí no es la que efectúa el perdón en nosotros, no es tu sangre rociada, es el nuevo pacto que vos estableciste, el que nos puede librar de la condenación y de la muerte. Así que yo te animo hoy a que podamos llevar nuestras cargas a Jesús, a que podamos dejar quizás algún diagnóstico que nos dieron, quizás algún pecado con el que venimos luchando, quizás debilidades, malos hábitos o algún problema que te tocó pasar en este tiempo. Yo te animo a que lo lleves a los pies de Jesús y le digas: Señor, tu sangre tiene poder, tu sangre es poderosa para libertarme, para limpiarme, para cambiarme, para transformarme, para transformar el espíritu de mi mente. Tu sangre tiene poder. Querido amigo, amiga, espero que el Señor te dé la revelación de esta palabra, que puedas vivir
y aplicar la sangre de Cristo en tu vida, porque la sangre de Cristo tiene poder. Nos vemos la próxima semana. Oro por vos, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre